Entrevista a Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Aceiteros. Varios temas, inclusive hasta vamos a hablar, a analizar un poquito la cuestión de la cuenca del Paraná, la mal llamada hidrovía. Bueno, estamos con Daniel Jofra, que es secretario general de la Federación de los Aceiteros, de los Trabajadores Aceiteros. Daniel, ¿cómo andamos? Bien, bien. Andamos bien, buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, contanos cómo está la situación salarial que ustedes vienen tratando paritarias, cerraron paritarias, pero tienen cláusula de revisión ahora para estos meses. ¿Cómo están negociando? ¿Cómo está la situación? ¿Y qué porcentaje van a pedir en esta negociación? Mira, en realidad todavía no hemos iniciado porque nosotros teníamos un acuerdo a partir del 30 de diciembre último, eh, que tenía una cláusula de revisión en el mes de agosto. Ajá. Pero bueno, debido a la circunstancia económica que atraviesa el país, nosotros pedimos adelantarlas. Incluso hemos tenido charlas con los compañeros interlocutores que estuvimos en el último acuerdo, que es el Sindicato Aceitero de San Lorenzo, que no está dentro de la federación, y los compañeros de Urgara, que representan a los recibidores de grano. Así que es muy probable que este mes ya empecemos a tener reuniones y bueno, lo que nosotros pedimos siempre es el salario mínimo vital y móvil, que es un estudio que sacamos nosotros los datos del INDEC, de cuánto un trabajador tiene que cobrar para vivir dignamente, que está establecido dentro de la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución. Hoy está en aproximadamente 110.000 pesos para un trabajador. Si lo querés traducir a un porcentaje, a lo que nosotros cerramos a fin de año, es un 30% de lo que nosotros deberíamos pedir ahora en esta paritaria, en este reajuste, ¿no? Del reajuste, es decir, de lo que ustedes cerraron, un 30% más. Exactamente, sí. ¿Cómo ves ese número? Porque como se están negociando hoy, todas las paritarias están más o menos en el orden, las que se abrieron, ¿no? En el 45% aproximadamente. Claro, lo que pasa es que nosotros con el 25% que habíamos cerrado a partir del 1 de enero sería un 55%. Ajá. Sí, estamos hablando de un sector también, Daniel, que tiene la verdad, un crecimiento y unos ingresos muy significativos, ¿no? Sí, pero más allá de ese ingreso, nosotros siempre pedimos por la necesidad que tienen los trabajadores, porque si Obvio. no depende de los ingresos, sí que si una pyme va a decir que no lo puede pagar y Claro. en realidad puede pagar los salarios que nosotros estamos pidiendo. Nosotros no es un capricho el valor que estamos pidiendo, sino que lo que necesitan todos los trabajadores de nuestro país. Esto sería un punto de partida de lo que nosotros estamos discutiendo. Lo que pasa es que nos han llevado siempre a discutir un salario de acuerdo a los porcentajes y no a las necesidades que tienen los trabajadores. Bueno, por eso tenemos el 50% de los trabajadores pobres. Lo planteaste muy bien cuando hablas de este análisis que se hace. Y el salario mínimo vital y móvil ahora va a llegar a 29.160 recién en septiembre, ¿no? Bueno, la verdad que es miserable. Claro, pero a ver, lo que han arreglado los interlocutores de los trabajadores a nivel nacional, conjuntamente con el gobierno y los empresarios de este país, no tiene nada que ver con el espíritu de la ley que establece que un trabajador tiene que cobrar un sueldo para satisfacer las necesidades como vivienda digna, esparcimiento, salud, alimentación adecuada, vacaciones. 30.000 pesos incluso está por debajo de la línea de la indigencia, ni siquiera de la pobreza. Ni siquiera es un salario de pobre, sino que es un salario de indigente. Pero bueno, sí, es lo que hoy tenemos hoy como representante a nivel nacional y habrá que esperar a que haya elecciones para poder cambiar esa situación. O seguir que lo sigan representando estos dirigentes a todos los trabajadores del país. El problema es lo que no tienen un paraguas como aquellos sindicatos que pelean por la dignidad de sus trabajadores.
Sí, porque de última, lo que decís vos, de última, cada gremio tiene su representante. El problema es que hoy tenés un 40% de trabajadores, 40 y pico por ciento de trabajadores que está fuera de todo el sistema, ¿no? Esto también hay que destacarlo. Estos procesos que ha sufrido la Argentina nos llevaron a salarios de indigencia y a un sector de la población, de la masa laboral, por afuera del sistema, porque esto también se fue incrementando, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es un combo, ¿no? Son las malas Claro. políticas de los últimos gobiernos y también, bueno, la pandemia Sí, también ha- ha- tiene su nos parte. ha pegado fuerte en todo sentido, pero también parte de esa responsabilidad le cabe a los dirigentes, ¿no? Es decir, Claro. hay dirigentes que han peleado independientemente de la pandemia, independientemente de la situación económica, independientemente de los gobiernos de turno, y los salarios están a la vista. Bueno, y también como están a la vista aquellos salarios de convenios que están por debajo de la línea de la pobreza, que ni siquiera alcanzan para poder comer como cualquier ser humano necesita. Ujú, ujú. ¿Cómo ves ese proceso de renovación de la CGT? A pesar, digamos, aclarémosle un poco a la gente, no hay elecciones en los gremios justamente por efecto de toda la pandemia, pero más tarde o más temprano el Confederal se tendrá que reunir y tendrá que renovar dirigentes de la CGT. ¿Cómo ves este proceso? Si hay mucha discusión en el medio, si hay mucho cacique y poco indio. En realidad yo no estoy participando de la rosca Ujú. sindical sobre la CGT. Hay muchos representantes que tranquilamente podrían integrar a la CGT y representar dignamente a los trabajadores. El problema que hoy tenemos es que la clase, que está mezclada la dirigencia sindical con la clase política. Entonces nosotros siempre tenemos que manejar los tiempos que tienen los gobernantes. Claro. Si no hay elecciones en los sindicatos, lo más grave es que no hay ni siquiera elecciones de delegados, que eso es lo que uno representa, los delegados son los primeros representantes de los trabajadores, y ni siquiera eso. A nosotros no nos permiten hacer elecciones de delegados y se está hablando de las elecciones de los gobernantes. Claro. Bueno, esa es la situación que hoy tenemos en el movimiento obrero. Evidentemente no nos hemos ganado nuestro lugar para decir, bueno, nosotros queremos tener elecciones, Ujú. necesitamos tener elecciones, necesitamos una renovación de la CGT y hay muchos trabajadores que necesitan delegados. Eso es lo que hoy tenemos dentro de la dirigencia nacional, que no es capaz de decirle y sentarse ante un presidente y decirle, nosotros necesitamos elecciones nacionales. Ujú. Por último, Daniel, sé que no es un tema, digamos, central de tu actividad, pero lo hemos charlado en algún momento. Este tema de la mal llamada hidrovía o de la vía navegable del Paraná, ¿ves acertada la decisión del gobierno en esto de retomar el control del Estado y ver después qué se hace después de algún análisis? Mira, sin tener la responsabilidad de gobernar y tratando de tener la responsabilidad de mis declaraciones como dirigente sindical, me gustaría de que el gobierno, o que o cualquier gobierno diga el control lo vamos a seguir teniendo nosotros, independientemente de que siga la empresa belga que hoy está en el dragado y el Ujú. balizamiento. No, Claro. me parece que en ese sentido nosotros necesitamos que los gobiernos y que el Estado controle mucho más a la empresa privada, porque parecería de que en los 90 le dejamos en mano a los privados como que hubiesen, como que era la solución de todo y arruinaron a la mayoría Claro. de las empresas que tomaron del Estado. Entonces, me parece que necesitamos un Estado presente para que se haga cargo de todos los controles, no solamente de la hidrovía. Y me parece que en ese sentido los trabajadores no solamente somos esenciales para la producción, sino para la toma de decisiones. Los políticos, no todos, en general deberían prestarle más atención a lo que piensan los trabajadores, porque son ellos en realidad los que mueven la producción y son ellos los que saben dónde están los problemas, dónde se va, de dónde se filtran cosas que el Estado no le llegan. Ujú. Evidentemente hay una plata que no le llega y bueno, últimamente no se le está dando participación Claro. como el proyecto que se está trabajando, que ya pasó diputado y ahora están senadores
del diputado Marcos Clery de Santa Fe, que va a reducir el corte del biocombustible, lo que va a producir una baja en la producción. ¿Y qué van a hacer los empresarios? Nos van a tratar de despedir, de suspender. Bueno, eso es lo que se viene por tener políticos irresponsables que no hablan ni siquiera con los trabajadores para preguntarle a ver qué punto de vista tienen. Bueno, veremos. Nosotros no somos un gremio que vamos a aceptar los despidos ni las suspensiones, así que se tendrán que hacer responsables los que llevan adelante este nuevo proyecto. Daniel, como siempre te agradecemos la charla con Movilizados. Te mandamos un abrazo enorme. Otro para ustedes. Gracias. Nos vemos.